Llévele, llévele, llévele. Tenemos libros para grandes y chicos, para señoras, señoras, caballeros, niños, amantes, enamorados, solitarios, para todo tipo de gente. Hay libros aquí en el Palacio de Minería y les quedan 2 días y medio para poder disfrutar todavía de esta 41ª edición. Bienvenidos a todos a Días Feriados. Julia Santibáñez, Laura bienvenida García, a esta feria bienvenida. en un viernes, final de quincena, final de febrero, a pesar de que este año nos regala un día más, febrero, así que pueden venir todavía mañana a despedir este mes y a despedir este fin de semana esta feria que, si bien cuenta con muchos autores que no están presentes, cuenta con muchos que sí lo están. Estuvieron esta mañana, por ejemplo, por aquí, ni más ni menos que Alonso Arreola, hablando del tío de Juan José Arreola, que es el otro Arreola, un que tío no es tan conocido, científico. Y estuvo por acá esta mañana, estuvo Rocío Cerón, estuvo Mónica Maristain. Así es, Armando Casas presentando su libro del que hablamos aquí, Historia de los afectos, en este caso Soberbia y Envidia, pero más bien presentando toda la colección. Alberto Chimal también presentando su novela La noche en la zona M. Y fíjate qué interesante, Laura, la influencia de la música mexicana en el jazz. Uno diría, no hay ninguna. Bueno, pues sí, pues resulta que hay un espectáculo musical que nos permite conocer esta influencia de la música mexicana en el jazz, lo cual me parece increíble. Y la 6ª jornada de novela negra, entre otras cosas. Mira que de música hoy también, si ustedes tienen que ver con Argentina, son argentinos, les gusta Argentina o tienen un espíritu hoy argentino, hoy es el día del bailarín en Argentina, así que el baile de las letras va dedicado a todos esos libros y a todas esas personas que se van a llevar aquí alguno de esos ejemplares. Hoy además un día muy escolar, hemos visto bastantes estudiantes por estos pasillos, lo cual hace muy joven este Palacio de Minería. Y por aquí han estado desde Alberto Chimal, Bev, grandes amigos, Claudia Marcuchetti, Jacaranda Correa. Sean todos bienvenidos y desen una vuelta por esta feria porque van a encontrar varias cosas que llevarse. Recuerden que estamos con ustedes en las redes y que pueden participar con nosotros en Instagram, en Facebook. Estamos en Facebook Live. Gracias por seguirnos también por las plataformas. Estamos en Twitter y nos pueden seguir también con Gato Días Feriados o Gato Prende TV UNAM. El hashtag sí de TV UNAM, los dos de TV UNAM, Días Feriados y Prende TV UNAM. Lo dices muy bien, Laura. Y bueno, pues estamos, por supuesto, con un montón de novedades aquí en la feria, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y se acaba el lunes. Nosotros transmitimos hasta el domingo, es el último programa que vamos a estar en Días Feriados, pero el lunes todavía hay feria. Entonces hay que estar prevenidos porque hay que aprovechar y arrebatar libros así, casi en compra de pánico, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues los que no van a tener que hacer una compra de pánico van a ser nuestros ganadores de ayer, que se van a llevar esos librazos que estuvimos regalando. ¿Acertaron a la pregunta que dimos ayer? Así es, acertaron 4 de ellos, eran 3 paquetes y al final fueron 4. La pregunta fue, nombre de la protagonista del libro The Bluest Eye de Toni Morrison, Ojos Azules en español, y la respuesta era Pecola. Ganaron 4 paquetes dobles. En Twitter, Sandra Celis, San-Celis y Edith, @NNENISS, Nenis, con doble N y doble S. Y en Facebook, Sophie Sunrise Surriant y Jocelyn Toledo Hernández. Todos ellos se llevaron 2 libros de la colección Vindictas. Afortunados ellos son esos. Estos 4 se llevaron estos 2 chulísimos libros. En esta feria se habla de todos los temas sabidos y por haber. Uno de ellos es el narcotráfico. Violencia y narcotráfico es uno de esos temas que presentó Adalberto Santana, que nos viene a hablar de esta plaga del siglo XXI, este problema muy violento que tenemos no solamente en México, sino en varios países, que no es nuevo y nos va a explicar ahora que apareció y surgió desde hace varios años, pero que en este siglo se estaba tornando muy violento y tiene un impacto económico y social que no habíamos visto en muchos sitios y en muchos años. Ha permeado la sociedad. Así que vamos a saber un poquito sobre esta realidad y presentarnos ese volumen. Vamos.
fenómeno del narcotráfico en América Latina como en México no es nada nuevo. Lo que estamos viendo que en estos años del siglo XX, XXI, lo que ha ido en el caso mexicano es que se ha ido incrementando y ha generado una tremenda violencia. Un estimado aproximadamente es que hay más de 300,000 muertos, que es una cantidad muy semejante tan solo en 12 años de lo que Colombia ha vivido en una guerra de 50 años. Pero a su vez es una industria criminal con un alto crecimiento y una ganancia exponencial, la cual a nivel mundial deja más de entre 500,000 millones de dólares hasta 350,000. Y en el caso mexicano, pues calculemos que se puede derramar entre un 5 y 1% de las ganancias que deja a nivel mundial. Entonces estamos hablando de un impacto en la vida económica semejante a la que puede tener la entrada de recursos como las remesas, que son más de 36,000 millones de dólares, o la industria del turismo. Entonces el impacto económico es muy fuerte. Es una industria que opera en la clandestinidad, que opera básicamente en lo que se conoce como la economía sumergida, donde no hay reglas de un juego, sino donde se pactan acuerdos, y cuando estos no se cumplen entre los jefes de la droga, pues encontramos la ola de violencia, que esta es la que azota a países como México, Honduras, Guatemala, Colombia, que es donde en mayor medida han proliferado. El narcotráfico es parte del Estado, porque las ganancias forman parte del Estado, forman parte de la economía, forma parte de un discurso de la doble moral en la sociedad, sean las sociedades subdesarrolladas o las sociedades desarrolladas como Estados Unidos, donde es el mayor consumidor de esta serie de productos, y no tan solo de las sustancias que van a enriquecer el narcotráfico, sino también Estados Unidos es una gran nación productora y su misma sociedad se reproduce en esta serie de drogas, sustancias que son las nuevas cadenas químicas que dominan hoy en el siglo XXI. Una solución al fenómeno del narcotráfico difícilmente se va a encontrar en el desarrollo del mundo capitalista. La perspectiva pues no tiene solución a corto plazo, sino este es un problema social, es un problema económico, es un problema educativo que a muy largo plazo los estados, cuando terminen con la corrupción, cuando terminen con el poder de las mafias organizadas y de la delincuencia organizada, solamente entonces se va a poder emancipar de esta nueva plaga del siglo XXI. De la oscuridad y de la absoluta tiniebla que implica el narcotráfico y la violencia en nuestra realidad, pasamos a la luz que implica la inclusión, entender al otro y al entenderlo dejar de discriminar. Así que me da muchísimo gusto recibir aquí en el foro a Katia de Artigues. Ella es periodista, seguramente tú la conoces muy bien como periodista, pero también es activista a favor de las personas con discapacidad y es creadora junto con Bárbara Anderson de una newsletter, un boletín que llega los viernes a tu correo electrónico, no cuesta nada y te abre los ojos a la discapacidad y te permite entender y ver el mundo de otra forma, y yo estoy muy agradecida por eso porque me suscribí desde el principio. Y ayer recibieron un premio de la Universidad del Valle de México por ser periodistas justamente que impulsan la causa social. Laura, no estamos felices de tener a Katia de Artigues aquí. Pero radiantes de recibir a Katia, bienvenida. Muchísimas gracias a las dos. Yo soy la más feliz de todas porque las admiro y las quiero a las dos y estoy muy contenta de que me hayan invitado. Cuéntanos un poco, estamos en una feria, ¿la literatura puede aportar algo para visibilizar, normalizar, integrar y motivar a la gente con discapacidad y a la gente que no conocemos todo lo que conlleva la discapacidad? Digamos que puede ser un puente y una ayuda, un trampolín para empezar a reducir esa brecha que tenemos en la sociedad. Pues sí, claro que puede serlo y debería serlo más. Hacen falta muchas historias sobre personas con discapacidad, pero también hace falta que los novelistas de pronto, esto suena como tirarle línea a los novelistas, y no es así, pero que integren a otros personajes con discapacidad, no necesitan ser los protagonistas, pueden estar nada más ahí, pero también la literatura me parece que es fruto de la cultura en la que vivimos, donde no estamos acostumbrados a ver a las personas con discapacidad
discapacidad en las calles, por ejemplo, porque pues muchas veces no pueden salir o porque todavía sufren discriminación o todavía sus familias las esconden, aún en el 2020, en el que estamos, ¿no? Pero claro que podría ser eso por un lado. Y por otro lado, las editoriales pueden ayudar, contribuir. Tú tienes una experiencia muy bonita a que haya libros en formatos accesibles, en audiolibros. A las personas ciegas no les interesan tanto, no les gustan tanto, porque leen una velocidad pasmosa gracias a dispositivos. Ya querríamos todos tener esa velocidad de lectura que ellos desarrollan. Pero bueno, Entonces, están los audiolibros, se supongo. aburren, pero sirven para adultos mayores. La idea de tener libros en imágenes que no se pueden leer por los lectores de pantalla es una barrera. Las imágenes son una barrera para las personas ciegas. Necesitaríamos también contribuir a tener ciertas cosas en lengua de señas mexicana, porque no toda la población sorda todavía es capaz de leer y escribir porque hay una barrera cultural fuerte. Y luego está el más grande pendiente de todos, que me parece que es la lectura fácil. Es decir, en palabras más sencillas para que lectores con discapacidad intelectual puedan acceder a otros textos. Y también personas que no tienen un nivel de lectura tan alto también. No hay casi nada en lectura fácil, pero se puede hacer todo. La Constitución española está en lectura fácil, hay convenciones que están en lectura fácil, hay mucha información que se puede dar en lectura fácil y creo que la literatura podría también estar en versiones de lectura fácil. Nos falta un mundo por entender, recorrer, abrirnos, en fin. Yo te debo a ti muchísimas cosas en cuanto a este tema, o sea, comprensión de muchas cosas, pero una revelación que me cayó así, ¡paz! Tú dices, hay creo que 8 millones de personas con discapacidad en México, pero todos, tarde o temprano, lo más probable es que tengamos algún tipo de discapacidad. Bien puede ser un accidente, una enfermedad o la propia edad, que tengamos discapacidad auditiva, visual, motriz, y muchos de nosotros estamos enfrentándolo con nuestros padres, con gente de nuestra familia. Entonces, tú, ¿cómo hacer para que a todos nos caiga este 20? Es parte de la labor que Bárbara Anderson y tú hacen, pero yo encuentro que todavía muchísima gente no está comprando ese discurso, no está accediendo a él porque no, yo no tengo nada que ver y son ellos. Bueno, sí, que les pongan una rampa y que dejen de dar lata. ¿De qué manera tú has encontrado en el trabajo que llevas haciendo muchos años y casi un año con la newsletter Yo También Hacé, qué se puede hacer? ¿Qué es lo que mejor funciona para sensibilizarnos? Bueno, sí, yo creo que está bien hacer esta apunte, aunque suena como una amenaza, ¿no? O sea, vas a tener discapacidad. No, lo que hay es que decir, lo lo que hay que decir es que la discapacidad no es la tragedia. Lo que es la tragedia es la discriminación y la exclusión. Y también llamar a las personas a que salgamos del closet de la discapacidad. Porque si tú sumas esos 8 millones, que yo creo que son más, pero pon tu 8, por una familia a base del INEGI que son 3 o 4, 1 de cada 3 personas en este país vivimos con una persona con discapacidad en nuestra familia. Entonces hace falta que tengamos este discurso como hasta de orgullo. Ajá. Yo soy la orgullosa mamá de Alan, que tiene síndrome de Down. Tú eres la orgullosa nieta de María, quien tiene tal. Y tú eres la tía de Juanito, quien tiene autismo, ¿no? Y decirlo y hablar de ello y normalizarlo. Eso por un lado creo que es algo que tenemos que hacer. Otra cosa que yo digo que hay que hacer 5 acciones cotidianas básicas, que se las cuento de volada. Buenísimo. Una es construir cosas accesibles, ya sea la casa de muñecas de tu hija o tu nueva casa o lo que sea, porque igual lo puedes necesitar. Segundo es saludar y sonreírle a las personas con discapacidad. Mira, es algo tan sencillo como eso. Como no voltear, ¿no? A veces como no sabemos qué hacer. Exacto. Si te haces así como no lo ves, no, al contrario, vas, saludas, sonríes, preguntas. Otra es que camines por la calle pensando que si podría caminar por ahí una persona ciega o en silla de ruedas o con bastón. Descubrirán que muchas no. Saquen una foto o a un restaurante. Podría entrar a este Palacio de Minería, subir este escalón una persona con discapacidad. No, bueno, no lo estoy balconeando aquí, pero a un restaurante, a cualquier centro de entretenimiento, saquen una foto, arroben las autoridades más cercanas, a las empresas. Las personas, en cualquier profesión que sea, piensen en las personas con discapacidad como consumidores, porque son consumidores de papel, son un mercado. Bueno, son ciudadanos. Claro, pero también son consumidores y eso les da como otro poder adicional, ¿no? O sea, desde papel de baño hasta pasta de dientes,
pues todo eso, ¿no? Entonces yo creo que esas son cosas que podemos hacer absolutamente todos los días y que nos ayuda a visibilizar. Y las palabras, Katia, ¿qué Bueno, lenguaje también. estamos usando para, a veces, muchas veces con torpeza, por querer ser sensibles, por querer empatizar, por querer cuidar, y metemos la pata de una manera muy tonta, que yo creo que las personas con discapacidad ya se ríen hasta de vernos como sufrir en este momento, pero ¿qué tendría que pasar con las palabras, con ese lenguaje, para que fuera realmente equitativo, igualitario y no discriminador? En el caso de las personas con discapacidad, incluso no sabemos si decir invidente, ciego, discapacitado. visual, ¿cuáles son las diferencias? Hay una Zona línea ahí. silente o sorda. ¿Qué has notado tú respecto a las palabras con las que se describen, con las que nos referimos a ellos, para justamente hacerlo todo más normal, más espontáneo y natural? Bueno, hay una como clave importante que es persona antes que cualquier cosa, o lector, o autor con discapacidad, o atleta con mujer con discapacidad, porque es una característica más de la persona. Aspiramos, y espero verlo aun cuando sea viejita, ¿no? En que veamos a la discapacidad como parte de la diversidad humana y nada más, ¿no? Entonces, así como yo no te digo a ti, pues no sé, ojos verdes, que es una característica de tu cuerpo. Pues digo, Laura es una mujer con ojos verdes, Julia es una mujer con el pelo rubio, ¿no? Eso. Y también dejarnos de eufemismos, ¿no? O sea, las personas con discapacidad no son angelitos. Sí crecen, sí los dejamos. No tienen capacidades diferentes, ese solo lo tenía José José, que era tormenta, tornado, volcán acalado, gavilán paloma, ¿no? Ole. Nada más él. Capacidades diferentes todos tenemos. Yo tengo una capacidad diferente a Laura, Laura una diferente a Julia, y no tenemos discapacidad, ¿no? Entonces nada más pensar eso, que son el lenguaje de personas antes. Y si tienen cualquier duda, preguntar, ¿sabes? Es lo más sencillo. Siempre preguntar antes de asumir. Siempre que veas a una persona con discapacidad y tú dices, ay, le voy a ayudar porque necesita ayuda. Pregúntale, ¿sabes que a lo mejor no necesita ayuda? A lo mejor no la Y quiere. a lo mejor no la quiere. Hay cantidad de amigos ciegos que me dicen, tú no sabes la cantidad de veces que me han cruzado la calle y yo no quería cruzar la calle. Y ahí vamos. Ya, Y ya ¿no? estoy en el otro lado. Ya estoy del otro lado, ya me perdí, me desubiqué. Claro. Pregunten, es realmente Puedo sencillo. ayudarte. Es normalizar, es preguntar, es acercarte, es tener ganas de saber y dejar de verlo como una tragedia, ojalá pronto. Oye, en todo bueno, yo tendría una recomendación más y es seguir a Katia y a Bárbara Anderson y seguir yo también, hacer tus redes rapidísimo y luego te lanzo la pregunta, ¿cuáles son las redes? Sí, bueno, de Yo También en Instagram y en Facebook es Yo También AC, en Twitter es Yo También nada más. Nuestra página es muy sencilla, yotambién.mx, y tenemos suscripción vía newsletter, del newsletter o boletín por correo electrónico, y también tenemos un WhatsApp. Entonces nos mandan un mensaje por WhatsApp y se los mandamos por WhatsApp todas las mañanas de los viernes, y el teléfono es 5540-626290. ¿Y tus redes? Las mías, pues, @Kadartigues casi en todos lados. Kadartigues, no soy de nadie, nada más es de ARTIGUS. Oye, en este movimiento mundial de las mujeres, de visibilización del maltrato social que hemos sufrido por siglos, de la violencia de género, de los feminicidios, ¿qué papel tiene la Súmale. discapacidad, Sí, las claro. personas con discapacidad? ¿Cómo encajan, cómo entran, de qué manera contribuyen y se pueden retroalimentar? Pues deberían ser más protagonistas, porque las mujeres y niñas con discapacidad tienen mucho mayor riesgo de sufrir diferentes tipos de violencias, porque muchas veces son, sobre todo las mujeres con discapacidad intelectual y las niñas y con discapacidad psicosocial, son blancos más fáciles de violencias machistas. Pero yo sí veo, y sí es una reclamo al movimiento feminista, que suelen olvidarlas. O sea, el otro día veía un cartel muy bonito, además de una marcha en Baja California, que decía, convocamos a las mujeres cis, a las mujeres lesbianas, a las mujeres trabajadoras, a las obreras, a las madres, a las bla, 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 y en ningún momento mencionaban discapacidad. Suele pasar en los discursos feministas que mencionan como todas las condiciones y se les olvida la discapacidad. Ayer chateaba con una gran amiga, quiero muchísimo, ella es una mujer con parálisis cerebral, abogada, que trabaja en la
Suprema Corte, María Díaz Figueroa, y me decía, yo quiero escribir del tema y lo va a hacer en Yo También, porque me dice, yo no puedo ir a la marcha, quisiera ir a la marcha, pero no puedo. Claro. O sea, tenemos que encontrar también formas inclusivas de participación. El tema del paro me encanta porque creo que ahí nos incluye a todas, pero entre un grupo de... también el día 8 por... Claro, y las visibilizando el tema, porque sí viven mucha más violencia. Y también hay muchas mujeres que adquieren una discapacidad por una violencia feminicida, ¿no? Que no las mataron, pero resulta que terminaron con una discapacidad. Yo también tenemos el caso, el testimonio de 3 mujeres que nos contaron. Una adquirió discapacidad por violencia por una bala, la otra porque su novio la quiso matar, y la tercera tuvo cáncer, adquirió una discapacidad y la violaron con discapacidad en el hospital, ¿sabes? Y son casos que se quedan más callados, porque además muchas mujeres con discapacidad intelectual que se les piensa como eternas niñas que no tienen sexualidad, ¿no? Que es una mentira. También a veces ni se les habla de sexualidad, y luego al ser al ser interdictadas y no tener voz propia, muchas veces pues sus mismos tutores abusan de ellos y no tienen forma siquiera legal de decirlo, ¿no? En fin, la verdad es que es muy preocupante las violencias que viven las mujeres y las niñas con Y discapacidad. una llamada de atención a todas las ferias que hay en este país, que son más de 150 al año, pues que incluyan autores con discapacidad, que incluyan a presentadores en las mesas con discapacidad, el público que se sienta acogido a que puedan venir y recorrer la feria, y que no tengan que ver como justo todas estas cosas. Y un agradecimiento a Katia de Artigues por venir a abrirnos los ojos, porque muchas veces es simplemente no saber. Y el desconocimiento no te exime tampoco de la discriminación. Entonces, leer, ojalá haya más personajes, más ilustraciones y más fotos, los mismos libros de texto, ¿no? Que están llenos de gente, pues no sé, ni siquiera tienen mente. Y de publicidad, ¿no? O sea, yo digo que triunfaremos el día en que en un paneo de un comercial de yogur, ¿no?, haya una persona con discapacidad. Debería haber personas con discapacidad también más en los medios de comunicación. Pues te vamos a leer en Yo También Hacé todos Muchas los viernes. gracias. Es una Muchas gran gracias. ventana para abrir la mente hacia estos temas. Lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Katia Gracias, Artigues, Julia. por Gracias, estar Laura. Para que aquí. disfrute la feria, y nosotros nos vamos a disfrutar del fotoperiodismo. Nos ¿Qué es vamos. el fotoperiodismo? Quienes, igual que hubo a los hermanos Casasola, los hermanos Mayo, los hermanos... Ha habido una serie de linajes, están los Valtierra, que vamos a conocer ahora con esa labor que hicieron en el fotoperiodismo. Así que vamos ahora a escuchar a Eloy Valtierra. El periodismo viene a raíz, yo creo que de la época de los 50, con todas las manifestaciones, sobre todo de las minorías, ¿no? El movimiento antirracista, el movimiento indígena, el movimiento feminista, el movimiento por la diversidad, todos estos movimientos que hicieron que el periodista se sensibilizara más sobre los problemas sociales. Y entonces el fotoperiodismo abreva de eso, con todos los elementos artísticos que también hay, todo movimiento, bueno, desde las mismas vanguardias, para enriquecer la manera de cómo puedes tú mostrar y qué es lo que debería ser esta especialidad fotográfica. Y yo creo que a partir de esa época es cuando podemos ir acuñando este concepto de fotoperiodismo, en donde sí, el ser visual, ¿no?, como fotógrafo, pero tiene un interés siempre sobre el otro, siempre ve al otro, ¿no? Quizás se refleja en él o tiene una sensibilidad para reflejar lo que está sucediendo con él, ¿no? Estos fenómenos sociales de todo tipo, y también igual las fiestas, ¿no?, culturales, tradicionales, ¿no?, todo lo que envuelve la misma antropología, la sociología, ¿no? Entonces el fotoperiodista se renueva precisamente con todas estas técnicas de investigación, con todas estas herramientas que lo llevan a ser un profesional, un personaje que va a mostrar de una manera mucho más que empírica, ¿no?, mucho más profesional el trabajo fotográfico.
Sí es importante no perder esta manera de ver el mundo de una manera activa, en una manera, vamos a decir, en contra de un estatus que oprime y que a lo mejor limita la libertad. Estamos en un momento en el que tenemos que replantearnos cómo podemos mostrar esta realidad, ¿no? Yo lo veía como algo que estamos perdiendo, de las anécdotas, los trabajos, las experiencias de otros fotoperiodistas y la necesidad entonces de poder grabar, de poder conservar esa memoria, me llevó a hacer este libro. Incluí a mis tres hermanos que han estado muy cerca de mi trabajo, muy cerca de lo que hemos estado haciendo, y me pareció importante y compartirlo con ellos. Lo hice yo, pero finalmente es como una especie de un ente independiente ya, y que a mí mismo me da sorpresas por momentos, ¿no? Pues ahí la historia, bueno, un poquitito de la historia, una probadita de la historia de los hermanos Valtierra, que los cuatro, Pedro, Eloy, ¿por qué? Porque esa es nuestra pregunta de esta tarde. Ok. Casi te llevas el libro. ¿Qué es tú. cuál? ¿Qué es cuál? De una vez soltemos la Pues pregunta. el nombre de los cuatro hermanos Valtierra, veíamos 4. allá a Eloy, ya sabemos que son 4, y ya dimos una pista muy grande. Uno Muy se llama grande. Pedro, que era el grande. Sí. Que además se fue bolero en los pinos. Ah, fíjate, no qué buen sabía. dato, qué buen Pero bueno, dato. hay otros 2, así Vaya. que llévense este libro, ¿no? Es el que Este. nos vamos a llevar. El sentido de mirar. El sentido de mirar de Eloy Valtierra, los hermanos Valtierra en el fotoperiodismo mexicano. Un gran libro, de verdad, interesante, profundo, muy, muy visual, pero además también habla de la historia de ellos en el fotoperiodismo. Así que ahí está el regalo de hoy. Entonces, llévatelo, contéstanos lo que yo estuve a punto de decir. Era a propósito. Es que te querías llevar el libro, ya La te verdad, caché. sí. Muy bien. De verdad, todas maneras, te vamos a dar uno para que participen con todos nosotros y disfruten del último día de febrero. Es año bisiesto, lo que pasa mañana es un Un plus. acontecimiento que no pasa cada 4 años, así que vengan a esta Feria del Libro, al Palacio de Minería, a compartir ese 29 de febrero. Vengan todo el fin de semana y disfruten de las letras. Así es, Laura. Y se nos fue el tiempo de nuevo, pero qué sustancioso estuvo este programa con Muy. este tema de la discapacidad, las personas con discapacidad que nos trajo Katia Dertigues. Muchas gracias, Laura. Nos vemos Hasta mañana, Julia. Mañana a las 6:30 por aquí. Días feriados. Bye.